Todos los que no me conocen, normalmente la gran mayoría me conocen ya, pero mi nombre es Cleiton Salazar. Nosotros lo que hemos hecho es, hemos ayudado acá, sí. Hemos ayudado a cientos de personas a cumplir su sueño de comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos. Los últimos 2 años hemos hecho más de 80 millones de dólares en préstamos hipotecarios para extranjeros. Entonces tenemos un poco de experiencia en este tema de opciones de clientes extranjeros y de cómo manejar a los clientes extranjeros. Entonces vamos a ver el objetivo de hoy. ¿Cuáles son los objetivos de hoy? Primero, ver los tips importantes que necesitamos con los clientes extranjeros. Número 2, vamos a manejar, entender las principales objeciones de esos clientes extranjeros y saber cómo responderlos de manera efectiva para convertirlo en venta. ¿Ok? Vamos al siguiente. Listo. Entonces, esto es uno de los primeros tips y los tips más importantes que necesito que ustedes aprendan. Número 1. Escuchen al cliente, escuchen e identifiquen lo que el cliente está buscando. Muchas veces nosotros queremos que el cliente, buscarle el mayor retorno al cliente o buscarle la propiedad que más dinero le deje al mes al cliente. Tenemos que entender que muchas veces los clientes extranjeros, en nuestros países, ¿qué pasa? En nuestros países el cliente extranjero compra la propiedad y usualmente le toca. Pone el 30%, compra la propiedad, pero no se cubre la renta. Entonces el cliente extranjero está acostumbrado a que cuando compra una propiedad de inversión, ¿qué hace? Le toca poner 200 o 300 dólares al mes para poder cubrir esa hipoteca, ¿cierto? Entonces, muchas veces el cliente extranjero simplemente con que la propiedad se pague sola, está tranquilo, ¿sí? Entonces, no se maten buscando el mejor retorno del cliente, la propiedad que tenga más cash flow, no, sino quédense buscando la propiedad que el cliente está buscando, ¿ok? Muchas veces el cliente quiere cash flow. Si quiere cash flow, pues sí tenemos que buscar una propiedad el cual tenga un retorno alto mensual, o que el cliente ponga una cuota inicial más alta. Resguardo de patrimonio, esto también es muy importante. Si el cliente está buscando resguardo de patrimonio, pues usualmente no tenemos que estar buscando una propiedad que más le genere dinero al mes al cliente, sino por lo menos que la propiedad se pague sola. Y si el cliente está buscando ya un ROI, un retorno sobre esa inversión, pues ya buscar algo de preconstrucción o un tema de una construcción de una propiedad para que él pueda tener un retorno sobre la inversión. Pero es importante escuchar al cliente, ¿ok? El cliente te va a decir qué es lo que tú necesitas para poder hacer esa inversión exitosa. Vamos con el siguiente. Listo. Entonces, entiende el contexto económico del cliente de su país. Esto es bastante importante. Que día yo estaba en un Zoom con un cliente, estábamos con la Realtor y el cliente era de Ecuador. Y entonces la Realtor le dice al cliente, no, es que vamos a dolarizar tu patrimonio. Entonces es importante que ustedes sepan, porque en Ecuador, por ejemplo, ya es el dólar. Entonces le estás vendiendo una dolarización a un cliente que ya en su país está dolarizado. Entonces es importante que ustedes entiendan la economía, entiendan la moneda de ese país, el problema sociopolítico, porque obviamente también sabemos que en Latinoamérica hay un problema de político, ¿cierto? Entonces tenemos que entender un poco esa economía, entender un poquito la moneda del país, para así nosotros saber qué venderle a ese cliente, un poquito la cultura también. Me ha pasado muchas veces con clientes argentinos que el Realtor le dice, no, transfiere el dinero directo de banco a banco, de tu banco en Argentina a acá. En Argentina eso no funciona. En Argentina se usa a través de cuevas, ¿sí? Para poder pasar el dinero aquí a los Estados Unidos. Entonces, si tú le estás ofreciendo esas cosas al cliente que es imposible hacer, o por ejemplo en Bolivia, la misma cosa, entonces es importante que ustedes sepan cómo es la economía en ese país, qué dinero se mueve en ese país y cómo son las transferencias de ese país acá. ¿Listo? Siguiente, porfa. Número 2. ¿Nos hacemos una? Pero ¿y la primera cuál fue? Devuélvete, porfa. Devuélvete. Ok, listo, ya. Perfecto, ahora sí. Dale, número 3. Entonces es importante el seguimiento. Eso es otra cosa que yo veo que muchas veces se les caen los clientes a los realtors porque no hacen el seguimiento correcto. Estamos acostumbrados que el cliente local no hay que hacerle mucho seguimiento, y no, desafortunadamente al cliente extranjero hay que hacerle más seguimiento de lo normal. ¿Por qué? Porque usualmente son dueños de su propio negocio, usualmente son clientes que tienen miles de cosas en su cabeza, corren 10 compañías de su país o lo que sea y no se acuerdan de esas cosas. Entonces, si no le hacemos el seguimiento, obviamente perdemos el cliente. Entonces, a veces ser un poquito insistente no es malo. Me ha pasado muchas veces que con los clientes se les hace el seguimiento y a veces no contestan en la segunda, en la tercera o en la cuarta, pero en la quinta ya, sí, listo, Clayton, ya estoy listo.
Entonces muchas veces es eso, importante hacerle el seguimiento. Entonces esos tips son, digamos, 3 tips importantes que les tengo a ustedes para que ustedes puedan cerrar más clientes extranjeros. ¿Listo? Ahora vamos a empezar con la parte de las objeciones. Dale next, porfa. Listo. Entonces la primera objeción. No tengo social ni historial crediticio en los Estados Unidos. Me pasa mucho que el cliente extranjero, ¿qué le pasa? El cliente extranjero automáticamente se descalifica el mismo. Automáticamente no es que yo no tengo cuenta en Estados Unidos, es que yo no tengo un número de seguro social, es que yo no genero dinero en los Estados Unidos. Yo no soy un residente fiscal en los Estados Unidos, entonces no puedo acceder a un crédito hipotecario o no puedo comprar una propiedad. Y obviamente entonces ahí lo primero que le decimos es, sí señor, claro que sí lo puede hacer porque no necesita tener un historial crediticio ni ser residente fiscal en los Estados Unidos para poder acceder a un crédito hipotecario. Número 2, es mucho más fácil acceder a un crédito hipotecario en Estados Unidos que en nuestros países. Eso es bastante importante, ¿sí? Porque el cliente extranjero usualmente en los países de nosotros pedir un crédito hipotecario es bastante complicado. Pedir un crédito hipotecario en nuestros países a veces nos piden hasta la sangre. Yo siempre bromeo con los clientes porque le piden hasta el examen de sangre para poder acceder a ese crédito. No, acá no. Acá es bastante sencillo, entonces el proceso es bastante fácil. Entonces díganle, no señor, claro que no, es mucho más fácil hacerlo. Y aquí en Estados Unidos estamos especializados y contamos en nuestro equipo con especializados en ese tipo de créditos hipotecarios. Dale a la número 2, por favor. Objeción número 2. Me da miedo que el proceso sea muy complicado o que me estafe. ¿Ok? Esta es una de las que más se escucha. ¿Por qué? Porque el cliente extranjero usualmente está acostumbrado a la informalidad de nuestros países. Sí, a veces en nuestros países te tienen que darle la plata al que está vendiendo o al representante de ventas. Entonces, ¿cómo se maneja esa objeción? Lo primero que se le dice al cliente ahí es, señor cliente, entiendo que en Latinoamérica tengamos esa problemática, pero nosotros aquí en Estados Unidos no. En Estados Unidos primero hay un ente en la mitad de la transacción que es una compañía de título. Que esa compañía de título va a estar asegurándose que todos estemos haciendo todo bajo la ley. Tanto el banco como el realtor, como el vendedor o el realtor del vendedor. Entonces es bastante transparente. Número 2, transferencias de dinero. En Estados Unidos usted no le va a transferir dinero a nadie que no es ni la constructora ni la compañía de título. No le va a llamar Clayton, el del banco, a decirle que si puede usted transferirle $10,000 para el depósito, o no lo voy a pedir yo como realtor, o sea, estoy hablando como si fuera realtor. No lo voy a pedir yo como realtor que usted me transfiera $5,000 para separar la propiedad. No, eso aquí no funciona. Aquí todo se hace a través de compañía de título y a través de movimientos bancarios, que eso hace que el proceso sea mucho más transparente. ¿Ok? Vamos a la siguiente objeción. ¿Ya? Objeción número 3. No tengo ingresos en los Estados Unidos. Esta es bastante parecida a la objeción número 1, pero la objeción número 1 era más determinada, digamos, a tener residencia fiscal acá. Esta objeción acá es más de el ingreso. Puede que ese cliente tenga una LLC ya acá, puede que ese cliente haya hecho alguna actividad económica acá, pero no tenga un ingreso como tal, o no tenga un ingreso bastante suficiente para llegar a acceder al crédito hipotecario. Entonces, ¿cómo se maneja esta objeción? Esta objeción se maneja de la siguiente manera. Le vamos a decir al cliente, eso es lo bello de poder hacer un crédito hipotecario a través de ser extranjero, porque te vamos a calificar es con tu ingreso de tu país, no del ingreso que vas a tener en Estados Unidos o que no tienes en Estados Unidos. ¿Y sabes cómo verifica el Banco Americano tu ingreso? A través de una carta de contador que te va a dar tu contador en tu país. ¿Ok? Entonces es mucho más fácil porque el banco no te va a pedir a ti declaraciones de renta de tu país, no te va a pedir así extractos para verificar el ingreso, solo te vamos a pedir una carta de contador para verificar tu ingreso. Y en caso tal de que tú no tengas esa carta de contador, pues utilizamos el ingreso de la propiedad para calificarte. Entonces no es necesario que tengas un ingreso en los Estados Unidos para poder acceder al crédito hipotecario o para poder comprar esa propiedad. Siguiente. Esta yo sé que muchos de ustedes han escuchado. Las tasas están muy altas, prefiero esperar. Las tasas están muy altas, prefiero esperar. Les voy a dar una frase que yo utilizo mucho con este tipo de objeción. Siempre le digo al cliente extranjero, claro, sí señor, para nadie es un secreto porque tampoco se puede negar ni mentir. Entonces le dice al cliente, obviamente, para nadie es un secreto
que desafortunadamente las tasas de interés están más altas de lo normal. Pero, usted tiene que hacer un simple análisis financiero, ¿ok? ¿Cómo es el análisis financiero? Siempre y cuando la valorización de la propiedad que usted esté comprando sea más alta que la tasa de interés que usted está pagando, está en negocio. ¿Sí hace sentido? Repito. Siempre y cuando la valorización de la propiedad sea más alta que la tasa de interés, usted está haciendo un buen negocio. ¿Ok? ¿Cómo calcular la valorización? Tú lo puedes mirar por tablas, ¿ok? Simplemente en ese caso, porque obviamente la valorización es muy específica donde esté comprando el cliente, ¿sí? Pero tú en ese momento yo le digo al cliente, puede ser una valorización del 8 al 10%, al 12% históricamente en los Estados Unidos. Y tú lo ves por tablas, ¿sí? Le muestras una tabla al cliente y mira, señor, usted está comprando en la Florida Central, donde la valorización el año pasado fue un 9%. ¿Qué tasa le está ofreciendo el banco? 7%. Califica, o está bien, o es un buen negocio. Entonces no solo ahí vas a mirar en la valorización, sino el cash flow donde tenga cash flow, si es que tiene cash flow. ¿Okay? Entonces primero tienes la valorización. Entonces miras valorización en contra de tasa de interés. Si estás muy cerquita ahí, vas a empezar a mirar cash flow. Porque si tiene cash flow, entonces obviamente el retorno, vas a sumar el retorno de la valorización, más el retorno del cash flow, y ahí te va a dar a ti el número que tú quieres llegar o que quieres tener para que el cliente analice la inversión. ¿Sí? Pero históricamente hablando, en los Estados Unidos o más en la Florida, ha sido de un 8 a un 10% anual por los últimos 10 años. ¿Sí? Hubieron 2 años, los 2021 y 2022, que fueron doble dígito. Pero eso no es normal, yo siempre se lo digo al cliente. En los últimos 2, 3 años ha sido una valorización de doble dígito, pero eso no es normal. Tú puedes esperar a tener una valorización del 8 al 10%, depende de donde tú estés comprando. Entonces, si tienes una valorización del 8 al 10% y tienes una tasa de interés que te está ofreciendo el banco del 7%, está en vía. ¿Ok? Eso es importante. Otra manera de manejar esta operación, ¿cuál es? Es decirle al cliente, claro, sí señor, las tasas de interés están muy altas en este momento, están un poco más altas de lo normal. Pero ¿qué podemos hacer en este momento? En este momento es un buyer's market, un mercado de compradores. Al ser un mercado de compradores, ¿qué puedes hacer? Tú tienes, como dicen, el sartén por el mango, ¿cierto? En este mercado, en este momento, tú puedes pedir gastos de cierre. En este momento tú puedes pedir incentivos, tú puedes pedir descuentos en la casa. Entonces, ¿qué le digo siempre al cliente? Compra la propiedad, puede que tengas una tasa de interés más alta, pero cuando baje la tasa de interés, haces una refinanciación y te ganas esa valorización. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, cuando el cliente nos dice esto, y otra vez, ¿pasaste la otra? Cuando el cliente nos dice esto, de que la tasa de interés está muy alta, yo le digo también al cliente, mire señor cliente, ¿usted cree que usted es el único que está en ese momento? ¿O estás en esta situación? ¿O está esperando que las tasas de interés bajen? Solamente el cliente dice, no, yo tengo mucha gente que está así. Entonces le dice, perfecto. ¿Qué pasa? Toda esa gente que está esperando que la tasa de interés baje, ¿qué va a pasar cuando la tasa de interés baje? Va a entrar al mercado de nuevo, ¿cierto? Y si entra al mercado de nuevo, ¿qué va a pasar? Porque hay más demanda. Entonces, al haber más demanda, suben los precios. Entonces, la casa que te costaba $3.20 con una tasa del 7%, te va a costar $3.50 con una tasa del 6%. Va a terminar siendo el pago mensual más alto. Entonces, aprovecha que en este momento puedes negociar ciertas cosas, compra la propiedad y cuando bajen las tasas de interés, hacemos una compra de cartera. En los países de nosotros, la refinanciación, no entienden ese término de refinanciación, sino entienden más el término de compra de cartera. Entonces, vamos a hacer una compra de cartera y te vamos a bajar esa tasa de interés. ¿Ok? Entonces ahí es a donde se puede manejar esta tasa de interés o este tipo de opción para convertirla en una venta. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Y opción número 5. No puedo viajar para ver o firmar la propiedad o no tengo visa. ¿Ok? Esta es bastante común. Usualmente el cliente extranjero está muy ocupado, no tiene tiempo para poder venir a ver la propiedad o simplemente no tiene visa. ¿Sí? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es analizarlo, decirle al cliente, ok, perfecto, señor cliente, no tiene tiempo, pero usted lo que va a hacer es una inversión, ¿cierto? Entonces vamos a analizar los números de esa inversión. Si los números hacen sentido, obviamente yo como su realtor voy a estar representándolo y voy a ver que obviamente la propiedad está bien, yo le voy a estar mandando videos y todo esto. Pero si los números de esa inversión le funcionan,
Usted puede confiar en mí y puede hacer la compra desde su país. El banco puede cerrar virtual. Nosotros podemos cerrar desde donde el cliente esté, le podemos mandar los papeles a donde él esté en cualquier parte del mundo, o lo podemos hacer virtual, o lo podemos hacer por correo. ¿Ok? Pero el cliente ustedes pueden decirle al cliente que siempre y cuando los retornos o siempre y cuando los números de esta inversión funcionen, pueden acceder a poder tener esa propiedad. Una de las otras que dicen también, no, es que yo no tengo visa, entonces yo no puedo comprar o no puedo acceder a un crédito hipotecario. Eso es mentira. Yo tengo créditos hipotecarios los cuales el cliente puede calificar sin visa. ¿Ok? Entonces no dejen que el cliente, porque no tiene visas, no puede comprar, pero ahí sí pues ustedes tienen que hacer todo el proceso virtual. Y si están haciendo un producto de constructora, que la constructora nos deje cerrar virtual. Por ejemplo, en este momento Lennar Orlando nos está dejando cerrar virtual, pero Lennar Miami no. Entonces es importante que ustedes sepan el producto que se le está ofreciendo al cliente que pueda cerrar virtual para poderlo hacer. ¿Listo? Eso te iba a preguntar, porque por ejemplo los cierres para los compradores cuando son financiados tiene que depender de que la casa de título lo permita y que el banco con el que se está negociando el prestamista también lo acepte. Es correcto. En el evento en que vamos a decir, sí, se puede cerrar virtual, ¿cuáles son las opciones para poder cerrar? Va a depender mucho del tipo de crédito que hagamos, ¿ok? O con qué banco lo estemos haciendo. Pero número uno, tenemos el cierre virtual, que sería lo más fácil, que es un run closing, ¿ok? Entonces un notario virtual, el cual por cámara se le va a hacer el cierre admin. Algunos bancos nos dejan hacer eso. Número dos, POA. POA es simplemente un Power of Attorney limitado, el cual el cliente va a designar a alguien para que firme por él. Número dos. Número tres, Mailaway. ¿Cómo es Mailaway? Yo le mando el paquete al cliente por correo electrónico y él lo imprime en su país. No lo tiene ni que llevar a la notaría. Él tiene que firmarlo como se le mandan las instrucciones. Así tiene que firmar, tiene que ser con cierto tipo, por ejemplo, tiene que ser con tinta azul, ¿sí? Entonces él firma los documentos, no los escanea, los manda al scan para nosotros verificar si firmó bien y ya con el scan nosotros podemos seguir procesando y él tiene que mandarlo todo por correo. ¿Qué tanto es yo tuve un proceso en donde se hizo, los clientes no pudieron viajar acá, a última hora casi que decidieron. Entonces, ¿qué se hizo? La casa de título o aceptó en ese momento el banco que el paquete o la firma que tenían que hacer fuera hasta Colombia, lo firmaran delante de un notario, volviera acá, pero tenían que mandar todo por vía FedEx. Vía FedEx, correo certificado. Exacto, FedEx o UPX. ¿Qué tanto dilata, porque estamos hablando de 45 días, el tema de la aprobación de un crédito? ¿Qué tanto dilata esa alternativa de cerrar desde el país de origen en el momento de hacer el cierre? Porque yo tuve un tema tenaz con una constructora, porque eso dilató los tiempos y la constructora empezaba a cobrar por día. penalidad. Sí. Entonces, hablemos de ese tiempo, porque uno todo lo ve fácil cuando uno no desconoce, pero cuando ya está en el momento, la constructora no permite que se cierre después. La casa de título dice, yo solo acepto esta forma de cierres, y el banco dice, ellos dijeron que podían venir y ya no pueden, eso es problema de ellos. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que dilata o que se lleva a cabo en ese proceso de cierre? Hay dos cosas importantes. Lo primero es saber desde el principio lo que el cliente quiere. Ahora, muchas veces, como te pasó en ese caso, que ellos iban a venir y no vinieron, terminaron no viniendo. Entonces, primero tratar de saberlo desde el principio. ¿Usted va a venir al cierre? No va a venir al cierre. Si hay una posibilidad o una opción de que el cliente no venga, pues nosotros tenemos que saber desde el principio. Con eso hacemos todo con tiempo, ¿ok? Si todo ese proceso puede demorar una semana, 8 días, 10 días. Ahora, hay una cosa totalmente diferente entre closing y funding. Closing es que cerramos todo, firmamos y todo, pero funding es que el cliente, el banco soltó el dinero a la constructora. ¿Ok? Entonces, se puede hacer un cierre, pero el funding puede ser 4, 5, 6, 7, 8 días después de haber cerrado. Siempre y cuando, porque a veces los bancos quieren que el paquete llegue. ¿Ok? Entonces, sí puede dilatar el proceso de una semana. Entonces, es importante que nosotros, el banco, sepa si el cliente va a venir o no va a venir, a nosotros prepararnos acorde a.
Ahora, otra cosa de emergencia en ese caso sería un POA. Que el cliente nos haga un POA, nos mande el POA por correo urgente y se pueda firmar acá si es que la constructora estamos en contra del tiempo con la constructora. Pero ahí es a donde tenemos que verlo porque algunas compañías de título no saben manejar clientes extranjeros. Entonces es muy complicado ese tema. Entonces también desde un principio, si es una propiedad usada, nosotros como banco, como manejamos ya mucho cliente extranjero, sabemos si la compañía de título sabe o no. Entonces, muchas veces antes de que entremos en la parte final, te vamos a decir, mira si podemos cambiar la compañía de títulos, si el vendedor te deja, si es de aquí en Orlando, porque es de Miami, pues el que escoge es el comprador. Entonces en este caso, si el vendedor deja cambiar la compañía de título, una compañía de título que sepa hacer clientes extranjeros, porque no todas lo saben hacer. Entonces eso también es importante. ¿Ok? ¿Seguimos? ¿Hay preguntas ahí, Cari? Listo. ¿Listo? Entonces, bueno, esas eran las opciones más grandes que nosotros utilizamos o que nosotros tenemos para los clientes extranjeros. Es importante que sepan que nosotros estamos para apoyarlos a ustedes. Nosotros somos parte de su equipo. Entonces, nosotros no solo vamos a precalificar el cliente, no, sino vamos a ayudarlos en la venta de esa hipoteca y de cómo estructurar el préstamo hipotecario para que le funcione al cliente. Cuando ustedes le hacen esa precalificación inicial al cliente y ustedes ya determinaron si el cliente está buscando cash flow, si el cliente está buscando retorno o diversificación o dolarización de su patrimonio, que nos dejen saber porque así nosotros vamos a armar el préstamo hipotecario basado en eso. Yo siempre le digo a todos los realtors que trabajan con nosotros que un crédito hipotecario no es como un guante que le queda bien a todo el mundo. Es importante nosotros hacer esas mismas preguntas que ustedes deben hacer en el principio para nosotros estructurar el préstamo hipotecario basado en lo que el cliente está buscando. Hay mucho cliente que no tiene tiempo, que no quiere que le manden la documentación o que no quiere que le pidan 1000 documentos. Entonces nosotros estructuramos un préstamo hipotecario con la documentación mínima. Obviamente puede que no tenga la mejor tasa de interés, pero muchas veces este cliente no quiere que le molesten la vida, ¿sí? Entonces también es ustedes precalificar a su cliente de manera efectiva, dejarnos saber qué es lo que el cliente está buscando para nosotros estructurar un préstamo hipotecario basado en lo que el cliente está buscando. ¿Listo? Y ahora, para todos los que están, porque yo no hice la publicidad política pagada al principio, ¿ok? Esta reunión estaba patrocinada por The Works, donde yo tengo la oficina aquí en Orlando. Entonces ellos nos hicieron unas tablas de quesos y unas cositas ricas y hay un vinito acá por los que vinieron. Y ellos les van a dar un tour de las oficinas porque también ustedes pueden tener una oficina aquí en Estados Unidos. Tienen los servicios de oficina virtual para el cliente extranjero que tiene la LLC y necesitan una oficina virtual. Ellos se tienen todos sus servicios. Entonces, ya los voy a dejar aquí con la gente de D-Works que les van a dar un tour virtual de las oficinas y de los servicios que tienen para tanto clientes locales como clientes extranjeros. ¿Ok? Muchas gracias a todos los que se conectaron y los que no se pudieron conectar. Nos dejan saber para nosotros mandarles la grabación de este video